Bueno, venía a despedirme. He estado en casa recogiendo mis cosas No, y... en casa no. ¿Qué? Que ahora ya no es tu casa, ahora es mi casa. Yo no he dicho que fuese mía. No, pero he dicho que has estado en casa, ¿entiendes? En casa, así en plan familiar, ¿entiendes? En casa, he estado en casa. O sea, como que dice, he estado en nuestro hogar, ¿entiendes? En casa, he estado en casa. O sea, como si fuese un código secreto de los dos, ¿entiendes? En casa, he estado en casa. Que te has dado guiñar un ojo en plan de colega, ¿sabes? En casa, ¿eh? En casa, ¿entiendes? En casa, he estado en casa. Pues es una cosa que solamente sabemos tú y yo. O sea, como diciendo, en la casa que solo tú y yo sabemos, ¿entiendes? En casa, he estado en casa, ¿vale? He estado en casa. Pues tú ya lo puedes decir en casa, ¿entiendes? Sí, yo creo que más o menos he pillado el concepto. Es que los matices son muy importantes, ¿sabes? Los maticitos. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que he estado en tu casa? No, yo no quiero que me digas nada, no tengo nada que hablar contigo, no sé para qué coño has venido aquí. Yo tampoco. ¿Eh? Nada, que no sé, que no me quería ir así sin despedirme y me he imaginado que estabas aquí en el bar. No, en el bar no. ¿Qué? En mi bar, no, en el bar, como si fuera nuestro bar. Y Ángel, no me jodas, por favor. Ya sé que no es nuestro bar, que el bar es tuyo, es una forma de hablar. Ese es el problema, que ya no puedes hablar así. Porque si dices en el bar, se sobreentiende que es que tú y yo ya sabemos de qué bar estamos hablando. Porque tenemos una complicidad. Y esa complicidad es la que tienen las parejas. Y tú y yo, cariño, ya no somos una pareja. Porque ha venido un señor que mientras estaba haciendo el amor a ti, también se estaba follando nuestra complicidad. Lo siento, está claro que no ha sido una buena idea venir. Mira, Ángel, yo entiendo que ahora estés disgustado, pero... ¿Disgustado? Sí. No, yo no estoy disgustado. No, disgustado estaría, pues no sé, si al freírme un huevo se me cuajase la yema y ya no pudiese mojar pan. Entonces imagino que sí que estaría disgustado, pero si mi mujer me abandona por un tipo que lleva un par de meses zumbándose, la palabra no es disgustado, ¿eh? Mira, la palabra es... La palabra es que me cago mucho la gente de Vale, pues entiendo que estés todo eso que has dicho, pero... Es que los matices son muy importantes, ¿sabes? Los maticitos. Ángel, siento mucho lo que ha pasado y cómo han surgido las cosas. Y de verdad, que yo entiendo que ahora estés así, pero... No sé, me gustaría seguir pensando que eres mi mejor amigo. No, y a mí también, ¿eh? A mí también me gustaría pensar que eres mi mejor amigo, porque si fuera mi mejor amigo, ahora podría inflarte la cara a hostias. Pero resulta que no, ¿vale? No eres mi mejor amigo, no. Eres mi exmujer. ¿Sirve de algo si te pido perdón? Sirve de algo si me dices quién es. Ángel, por favor. No, dime solamente si lo conozco. ¿Ya hemos hablado de eso? No hemos hablado. No, he hablado yo.